Muy buenos días, Iglesia en San Juan de Miraflores. Qué bueno volvernos a reunir. Gracias a Dios, una vez más, el milagro de Dios vuelve a aplicarse a nuestras vidas y nos permite estar juntos en esta preciosa mañana que el Señor nos está regalando y que podemos disfrutar su presencia. Así que acompáñenme a través de sus Biblias en el Salmo 29 y queremos empezar en esta mañana dándole la gloria de vida a nuestro Señor. Dice el salmista en el capítulo 29 del libro de los Salmos, versículo 1 y versículo 2, dice: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y en el versículo 9 al final agrega: en su templo todo proclama su gloria. En su templo todo proclama su gloria. En su templo, podríamos aplicar esto a los primeros dos versículos, en su templo se le da gloria y poder. En su templo se le da la gloria de vida. En su templo se le adora en la hermosura de su santidad. Usted dirá: pero no estamos en el templo, pastor. Pero la Escritura dice que cada uno de sus hijos somos templo de su espíritu. Entonces aquí levantemos ese templo y adorémosle en este templo en el cual habita su espíritu. Oremos ahí, por favor. Padre, te damos primero gracias. Gracias, Señor, por tu presencia prometida, hecha una realidad en nuestras vidas cada día. Gracias por permitirnos reunir en esta mañana y permitirnos adorarte. Primero entrar en conciencia de tu santidad para adorarte en la hermosura de tu santidad, Señor. El anhelo de nuestro corazón es ser tan santos como tú. Permítenos ese privilegio, pero adiéstranos al mismo tiempo a través de tu presencia y de tu propia palabra, Señor. Pero nos hemos reunido en esta mañana para desbordar nuestro corazón, abrir todo nuestro ser, postrarnos delante de tu presencia y nos concedas el inmenso privilegio de adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. En Jesús, fuerte soy, solo mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, y en nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a cantar una vez más. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza en Jesús, en su justicia y en la cruz, en nadie más dependeré, solo en su nombre
En su presencia voy a estar, sin mancha te vendremos, justificado por la fe. Muy bien, hermanos, estamos conectándonos a través de la palabra del Señor entonces en esta mañana, y voy a invitarles una vez más, después de este tiempo de reflexión, de adoración en lo profundo del corazón. No es para distraerles, por si acaso, las dos alabanzas en las que espero que su corazón se haya abierto delante del Señor, no es parte del programa para distraernos un poco, ¿no? Sino es para aquietar nuestra mente y nuestro corazón para adorarle correctamente y entrar en nuestra mente y en nuestro corazón, dejar que sean capturados por la palabra del Señor. Así que tome una vez más su Biblia. Entramos a nuestro tema de esta mañana, el cual hemos titulado La fe madura y las ansiedades. La fe madura y las ansiedades. Mateo capítulo 6, Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 25. 6:25. Mateo 6:25. ¿Está ahí? Muy bien. Dice así el Señor, está hablando. Este es parte del fragmento en el famoso sermón sobre el monte. Es un gran monte que es acústico en realidad. Si usted se para en uno de los, en el medio, por decir, de este monte, usted se va a dar cuenta que tiene como una curvatura. Es un monte que tiene una acústica natural. En la parte baja, baja las faldas y forma como un anfiteatro de forma natural. Entonces, alguien que habla aquí en lo alto, habla, se escucha como un eco, ¿no? Y el hecho que estuviera lleno de gente, ese lugar, más de 6.000, 7.000 personas, algunos calculan mucho más, contando mujeres y niños, creaba un pequeño anfiteatro donde la gente amortiguaba el sonido, entonces se podía escuchar. Si todos guardaban silencio, se escucha a quien está hablando. Es espectacular ese monte, se lo aseguro. Esto es parte de lo que Jesús está predicando en esta montaña. Dice el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Su propio mal. Es increíble, mis hermanos, que la ansiedad es uno de los problemas emocionales en estos tiempos, es uno de los problemas emocionales más frecuentes de nuestros días en todo el mundo, aún en los países más desarrollados. Se calcula, según los conocedores del tema, se calcula que hasta un 20% de personas sufre alguna forma de ansiedad patológica. Un poco más del 20% en el mundo entero, en las grandes sociedades, ¿no? Que requieren obviamente tratamiento, estas fobias, estos trastornos de pánico, de ansiedad generalizada en forma de inseguridad y de aprehensiones constantes, con síntomas físicos como mareos, ahogos, dolores de cabeza, sentido de persecución, y otros síntomas adicionales a estos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo podemos explicar este incremento en estos tiempos, este incremento tan notable en sociedades como las occidentales, en que han alcanzado cotas de progreso técnico y de riqueza incalculables, enormes, ¿no? Como alguna vez hemos dicho, hemos llegado al espacio, se han lanzado sondas para visitar otros planetas más allá del planeta Marte incluso. No es esta una paradoja, diríamos, no es una paradoja que el incremento del bienestar incremente también la ansiedad en el corazón de los seres humanos. Mientras más bienestar tenemos, más ansiedad hay. Es decir, esta extraña compañía de la ansiedad al incremento del bienestar del ser humano es extraña hoy en día, pero es muy real, obviamente. En este capítulo, y me refiero al capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, si usted ya lo leyó anteriormente o lo conoce un poco, en este capítulo Jesús está destacando dos principales aspectos de la vida cristiana. Y este sermón no fue dirigido a la gente no creyente, fue dirigido a los discípulos, a gente creyente. Lo que Jesús está haciendo acá, como le digo, es mostrar dos aspectos principales de la vida cotidiana cristiana. Por un lado, Jesús está mostrando lo que el creyente obra en privado, lo que nadie ve, pero lo que debe hacer el creyente en su vida privada. Como que, por ejemplo, empieza el capítulo 6 mencionando acerca de la ayuda al prójimo en silencio. Las dádivas o una ofrenda que da, nadie tiene que enterarse, eso es de la vida privada de los creyentes, ¿no? El hacer bien al prójimo. Luego, el versículo 5 hacia adelante, habla de la vida de oración. Esa es una práctica muy, muy particular que el creyente debe llevar a solas. Versículo 16 hacia adelante, está entrando en el tema del ayuno, ¿no? Es decir, está hablando de la vida de devoción de los creyentes. Es una vida muy personal y muy íntima. Pero en segundo plano, a partir del versículo 19 hacia adelante, el Señor trata la manera de desarrollar la vida cristiana en público, la vida práctica hacia afuera, la vida cristiana práctica hacia afuera. Porque todo el tiempo el creyente no se dedica a cultivar como un monje en el Tíbet, se dedica a cultivar a solas su espiritualidad, y su espiritualidad no tiene que ver nada con el mundo. No. Jesús enseñó
que esa espiritualidad sola se vive en público y de forma natural, a pesar que el creyente se dedica a vivir dentro de un mundo con todos los problemas que representan el mundo, las presiones y las ansiedades que trae el mundo y los problemas que afectan la vida del creyente, con todo eso debemos vivir nuestra espiritualidad dentro del contexto del mundo. Entonces, en esta parte el Señor empieza a enfatizar justamente el peligro de hacer, de inclinar el corazón hacia hacer riquezas, ¿no? De hacerse tesoros. Versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, por eso empieza diciendo el Señor allí. Entonces, da una alerta el Señor al cuidado que debemos tenernos. Si vamos a vivir una espiritualidad afuera, sería contradictorio en realidad que seamos discípulos de Cristo y que nos estemos afanando por hacer tesoros en la tierra. No, dice el Señor, porque, versículo 21, la raíz de este mal, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, el cultivo a solas permite colocar el corazón en el lugar correcto y no dejarnos arrastrar por los deseos de solamente hacer tesoros aquí en la tierra. Hay que mirar hacia los cielos. Entonces Jesús subraya esta preocupación y este afán por las cosas materiales, ¿no? que va desarrollando cada vez más. En el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Dice, aborrecerá uno o amará al otro, estimará uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No dice que estén mal las riquezas, habla del servicio. Y el servicio indirectamente habla de un estado de esclavitud. Entonces, está subrayando la preocupación y el afán por las cosas materiales que vienen a complementar la porción anterior, decía, la vida espiritual que debe llevar todo creyente, todo discípulo de Cristo Jesús. Si hemos leído atentamente en la porción del versículo 25, y acá se agregan solo las riquezas, el no hacerse tesoros acá en la tierra, pero ¿qué nos empuja a desbalancear la balanza de nuestras vidas hacia ese lado? Los afanes y la ansiedad. Y ahí entre el versículo 25 adelante que hemos leído. Y si usted se ha fijado, se ha dado cuenta, el Señor Jesús dice, repite hasta en 3 ocasiones, enfatiza en 3 ocasiones en el texto, no os afanéis. Versículo 25, no os afanéis. Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, no os afanéis. Y dice, no os afanéis. Cada vez que usted encuentra en la Escritura el no os afanéis, no hacer esto, es un mandato de parte del Señor. No son posibilidades, no son alternativas, es un mandato de parte del Señor. No afanarse. Jesús está haciendo uso de este recurso judío. Cuando un maestro, un rabino, enfatizaba algo, lo repetía. Y Jesús está repitiendo esto por 3 veces para dejar bien marcada la importancia de este mandamiento. Entonces, usted lee seguramente eso conmigo, o si se ha hecho esa pregunta antes, y nos asalta, ¿no? Esta inquietud, y decimos, es que no debemos preocuparnos por nada en esta vida, no tenemos que sentir ansiedad por nada en esta vida. Y yo estoy seguro que más de uno allí que nos está viendo y escuchando dirá, pero pastor, qué difícil es no preocuparse en estos tiempos. Qué difícil es no entrar en cuadros de ansiedad en estos tiempos cuando todo el mundo vive con cierta ansiedad. Pastor, todos vivimos con cierta ansiedad. Cierto, yo te diría, y te doy la razón en esta mañana, pero escúchame por favor, hay una cosa es sentir ansiedad por algo y otra cosa es afanarse por ello. ¿No es lo mismo, pastor? Usted dirá, no es lo mismo. Una cosa es tener ansiedad por algo y otra cosa es afanarse por algo. Voy desglosando esto, voy abriendo para que me comprendas mejor. Cuando el apóstol Pablo, quiero ponerte un ejemplo, cuando el apóstol Pablo les escribe a los corintios, en su segunda carta, no en la primera, en su segunda carta a los corintios, y está describiendo allí todo lo que él ha tenido que pasar por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo, y al describir todo lo que le pasó, está mostrando credenciales suyas como ministro de Dios. Y digo, está mostrando credenciales porque ustedes saben, los corintios querían desechar a Pablo como autoridad sobre la iglesia. Entonces, él muestra sus credenciales, pero hablando el costo que tuvo que pagar por predicar el Evangelio. Según de Corintios capítulo 11, allí hace esa descripción.
Entre la descripción que está haciendo el apóstol Pablo, dice, voy a leer a partir del versículo 26 hacia adelante, dice el apóstol Pablo, estuve en caminos muchas veces, dice, ¿no? En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los de mi gente, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Cuando usted lee eso, yo le quisiera preguntar, ¿acaso eso no abre ciertas o provoca ansiedades en el ser humano? Claro que sí. Entonces estamos hablando que el apóstol Pablo no dice ahí, y esto produjo en mí ansiedades, pero entendemos que sí produjo ciertas ansiedades. Versículo 27, agregó el apóstol Pablo, en trabajos y fatiga. Dígame si eso no produce ansiedades. Usted lo ha vivido, usted lo debe estar viviendo en estos instantes probablemente. En muchos desvelos, dice el apóstol Pablo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dígame si eso no produce ansiedades. Claro que sí. Verso 28, agrega el apóstol Pablo, y además de otras cosas, mira, capta esto, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es decir, aparte de todo lo que he sufrido, y provoca ansiedad, por cierto, se agolpa cada día, dice, no dice algunas veces, cada día se agolpa la preocupación, y entiéndase la preocupación como ansiedad. Es decir, Pablo está diciendo, cada día se agolpa la ansiedad por todas las iglesias. Él está pensando cómo están los hermanos, habrán crecido en fe, habrán desarrollado, habrán perseverado. Esa es su preocupación. Y entendemos pastoralmente eso, porque es la preocupación, en este caso mi esposa y yo, de la permanente preocupación a la distancia, no podernos ver físicamente. Y yo diría, permítame usar esta expresión, hasta nos consume esta preocupación, si estarán preocupándose por desarrollar, por crecer en su fe, que no se hayan estancado. Es una preocupación, honestamente, se los comparto. Entonces entendemos esa preocupación del apóstol Pablo, ¿no? La preocupación, la ansiedad por todas las iglesias, pero está describiendo un cuadro de ansiedad. Entonces cuando leemos esto decimos, pero el apóstol Pablo entonces está desobedeciendo el mandato del Señor Jesús aquí en Mateo 6, cuando por triple vez Jesús enfatizó el mandato, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Está violentando ese mandato el apóstol Pablo. Aparte, quizás, no sé, se le produce un cortocircuito en la mente. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe, ya no a los Corintios, sino a los Filipenses, otra iglesia, Filipenses capítulo 4, versículo 6, les dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Por nada estéis afanosos? Bueno, Pablo, ¿qué pasa? ¿Eres bipolar? ¿Dices una cosa y dices otra? ¿Por nada estéis afanosos? Está contradiciendo lo que él les dijo a los corintios, sus propias ansiedades, pero él mismo está diciendo, por nada estéis afanosos. Obviamente ese versículo no termina ahí, lo voy a tocar un poquito más adelante. Pero eso nos lleva, regresando al texto, a lo que Jesús mandó. Primero tenemos que entender, mis hermanos, que hay una preocupación de parte del Señor. Ya no voy a hablar como pastor de la congregación, no vamos a hablar como pastores de la congregación, voy a hablar del Señor mismo que está por encima de nosotros. La única cabeza sobre toda iglesia. Así no le quieran reconocer, la única cabeza sobre toda iglesia es Cristo. No hay otra cabeza. Los pastores no somos otra cabeza. Somos las autoridades delegadas, sí, pero Cristo es la única cabeza. A Él sea toda la gloria y el honor, por supuesto. Entonces, en la preocupación de nuestra principal cabeza, del jefe máximo, de la cabeza que es Cristo, la piedra angular de la iglesia y de nuestra fe, su preocupación en estos tiempos es acerca de que nuestro corazón puede estar entrando en cuadros de ansiedad ya no saludable. Yo estaba pensando, ¿por qué el Señor en tremendo sermón, que pudo hablar de muchas otras cosas, por qué entró a tocar el tema de la ansiedad y el afán? ¿Por qué tomó este tema? Conoce Él perfectamente a los seres humanos, sabe lo que están pasando. Y si lo ponemos en contexto, el pie romano está sobre ellos. Diariamente están siendo abusados por el imperio romano, desesperadamente están esperando al Mesías, pero ese Mesías libertador del yugo romano, no del libertador del pecado.
y están viviendo en un estado de ansiedad constante y de afán constante. De hecho que Jesús sabía esto y tiene que hablar de este tema. De hecho que Él sabe cómo nos encontramos todos en estos tiempos. Él sabe las ansiedades que están cruzando por tu corazón, mi hermano, mi hermana. Y Él entiende cómo te estás afanando. En medio de esas ansiedades, cómo te estás afanando. Y ya es muy probable que por eso está tocando el tema en esta mañana el Señor, porque el corazón de algunos probablemente ya desbordó el nivel normal de ansiedad. Déjame explicarte esto. Por eso decía, tenemos que entender el término que usó acá el Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Lo primero que debemos hacer es examinar esta palabra que el Señor Jesucristo usó en este texto, sobre todo esta expresión triple, ¿no? Este mandato recordado de manera enfática, no os afanéis. Si la comparamos con el uso de aquel tiempo, en aquel tiempo, ¿cómo se entendía? Afanarse tenía un sentido de estar ansioso, de estar preocupado. Todos usaban esa expresión. Afanarse tenía el sentido de estar ansioso, preocupado. Por eso, tanto el nombre como el verbo se puede traducir indistintamente en el griego por no estéis ansiosos. No os angustiéis, no os preocupéis. Ese es el sentido de este término de no afanarse. Pero el Señor Jesús agregó por vuestra vida, versículo 25. No os afanéis por vuestra vida. ¿A qué se refería? Al estar ansiosos por lo que vamos a comer, beber, cubrirnos, las necesidades básicas. Así como pero no solamente se remitió a ese punto, sino fue un poco más lejos, sino también a las ansiedades desatadas por pensar en el futuro, no solamente por lo que voy a comer ahora, sino por lo que voy a comer la próxima semana. No voy a tener, eso ya es verte un estado de ansiedad. Los ahorros me van a alcanzar solamente hasta fin de mes. No voy a tener otros ingresos, o estoy probando con un nuevo negocio y no voy a tener lo que tenía en este mes. Ya estoy viendo, el panorama está poniendo cada vez más difícil. Todo eso despierta ansiedad. Hasta esos puntos y límites abarca esta aseveración de parte del Señor. No os afanéis por vuestra vida, ¿no? Todo esto, dice el Señor, está refiriéndose a los discípulos. Otra vez, el sermón está dirigido a los discípulos. Que había gente que no era discípulo de Jesús, estaba escuchando todo eso, sí, pero estaba hablando a los discípulos Jesús. Y les dice, esto no debe constituir una fuente de angustia para los hijos de Dios. Los gentiles se afanan por todo esto, sí, pero para los hijos de Dios no debe constituir un estado de angustia. En realidad, mis hermanos, la palabra que emplea Jesús es muy interesante acá. La palabra en griego es merimna. Merimna. Merimna indica algo que divide, separa o distrae en diferentes direcciones. Merimna significa así, eso. Algo que está dividido, separado, que se ha disgregado porque ha sido distraído, pero en diferentes direcciones. Es por decir, es la situación, está describiendo la situación de una mente dividida. Una mente dividida, que no funciona como un todo, como una unidad, sino que está dividida. Es un estado de preocupación que ha llegado al punto de la turbación. Es decir, la mente está perturbada. Merimna indica el estado de una mente que está en un estado de perturbación. Por supuesto que hay 2, 3, 4 términos para describir la ansiedad en el griego, pero aquí en este texto está usando el término merimna. No está usando el Señor Jesucristo el término epitúmeo, que también se traduce como ansiar, anhelar, desear. Es un deseo sobre alguna cosa. Es sentir un deseo sobre alguna cosa, es anhelar algo en realidad, pero que no me ha hecho entrar en un estado de descontrol. A diferencia de merimna, sí he entrado en un descontrol. Mi mente ha sido impactada por algo, una desmedida preocupación por algo, y es como si hubiese disgregado la mente en diferentes direcciones y he entrado en ese cuadro de severa de ansiedad ya nociva. Ya mi mente está perturbada. Esa es la diferencia. Ahora,
La mejor ilustración, porque siempre una ilustración nos ayuda a comprender mejor del significado de este término, la encontramos en Lucas capítulo 10. Es una historia que usted conoce perfectamente. Lucas capítulo 10, versículo 38 hacia adelante. Jesús está invitado en la casa de Lázaro, recuerda. Y Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. ¿Ya recordó la historia? Muy bien. Entonces, pero ahora sitúela en este asunto del afán y la ansiedad. La pobre Marta, usted sabe, estaba excesivamente atareada, inquieta, distraída. Su mente estaba en varias direcciones. Sin embargo, Jesús no está enseñando que no debamos ocuparnos por las cosas materiales y que no debamos pensar en nuestro futuro sin tomar precauciones y sin trabajar por él. No está enseñando eso el Señor Jesucristo, no, para nada. Algunos, ¿por qué aclaro esto? Porque algunos piensan que la frase vivir por fe, a veces decimos, pero bueno, no tengo trabajo, pero aprende a vivir por fe. Sí, eso es fácil que lo digas cuando tú tienes trabajo y el otro no. ¿No es cierto? Pero algunos interpretan el hecho de vivir por fe, esa frase que que excluye cualquier previsión que tengamos que hacer para el futuro. Excluye el hecho de la responsabilidad de trabajar. Entonces, la misma ilustración del Señor que utiliza en el versículo 26, que utiliza las aves para ilustrar, nos muestran que las aves no tienen que limitarse a estar posadas en las ramas de los árboles esperando que Dios venga y les dé en el pico su alimento. No, sino que las aves tienen que ir a buscar su alimento. Eso nos muestra y nos indica que debe existir una actividad para poder alimentarse. Tiene que haber trabajo, tiene que haber acción para poder hacerlo, ¿no? Dios no va a venir y te va a poner el pan en la boca, ¿no? o sobre la mesa. No, uno tiene que también coparticipar con el Señor por medio de la fe, ¿no? Actuando. Pero una cosa es ocuparse y otra cosa es afanarse. Una cosa es tener ansiar, anhelar, desear, que es ansiedad. Ahí es el cuadro de ansiedad. Una cosa es anhelar, desear lo mejor para tu familia y otra cosa es afanarse por tu familia. Filipenses capítulo 4, y ahora lo leo completo, la referencia que hacía hacia lo que dijo el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo dice a esta iglesia, por nada estéis afanosos. Sí, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Este es un texto tremendo, hermanos. No te afanes, es decir, y está utilizando el término merimna. O sea, no dejes que nada te descontrole, no permitas que nada disgree tus pensamientos en malas direcciones y después entres en un estado de turbación, de perturbación mental. No, por nada estéis afanosos, sino todas tus necesidades sean conocidas y todas tus peticiones puestas delante de Dios en toda oración y ruego. Menciona la forma. ¿Quién ora con el Señor? Los que lo conocen. No es un monólogo, no está invitando a hacer un monólogo. Un rezo es un monólogo. No está invitando a hacer un mantra es un monólogo. No, dice en toda oración, diálogo, conversación. ¿Con quién conversas? A quien conoces. ¿A quién te diriges? Al Padre que conoces. Con toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. ¿Acción de gracias? ¿Por qué incluye la acción de gracias? Porque si conocemos este Dios proveedor, entonces ya estoy dando gracias de algo que no veo, pero que creo por fe que Él lo va a atender. Eso es madurar en la fe. Yo creo que el Señor va a proveer. Él no deja a ninguno de sus hijos, no hay justo desamparado, dice su palabra. Entonces yo le creo al Señor. Entonces te doy gracias por lo que me vas a dar. No lo veo todavía. No está aquí delante, pero lo creo por medio de la fe, ¿no? Con acción de gracias. Y agrega en el versículo 7, estoy en Filipenses 4, ¿no? Agrega en el versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué agrega esto el apóstol Pablo? Vuestros corazones, dice, serán guardados, vuestros pensamientos serán guardados. ¿De qué? Del merimna, del estado de ansiedad descontrolada, del afán, de la ansiedad, de la preocupación que turba la mente.
¿Cuándo no dejamos que nos arrastre ahí? Cuando presento mis peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica con acción de gracias. Cuando yo procedo de esa manera, no permito que mis pensamientos sean disgregados en varias direcciones y entre mi mente en turbación. Esto es muy importante para no afanarse, mis hermanos. Mire, cuán preocupado está el Señor porque nosotros no caigamos en esos cuadros de desesperación, que por eso nos está aclarando en esta mañana cómo debemos manejar esto. Ahora, el Señor no solamente dice, no te afanes, no te afanes, no te afanes, sino que da razones. Jesús siempre explicó, no dejó en el aire, ¿no? A que deduzcan cosas, no. Él explicó cuáles son las razones que el Señor da en este texto para no afanarse. Una vez que cita el mandato del Señor, ofrece razones generales para observarlo o para obedecerlo. Versículo 25. Versículo 25, agrega el Señor, dicen, preguntan, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La profundidad, mis hermanos, de este argumento nos lleva de una deducción mayor a una menor. Pensemos por un momento de dónde proceden nuestras vidas, entonces nos daremos cuenta enseguida que es un don de Dios. ¿Por qué estamos vivos? Porque Dios nos ha dado el don de la vida. Ninguno de nosotros decidió venir a este mundo. Ninguno de nosotros nos trajimos a nosotros mismos. No, esa fue una decisión de parte de Dios. Es un don de Dios. La vida es un don de Dios. Y el hecho de estar vivos se debe enteramente a la decisión de Dios. Y por eso, por esa razón, el argumento es este. Lo que Jesús quiere provocar en nuestra mente como conclusión es esto. Si Dios nos ha dado la vida, entonces, piense conmigo, si Dios nos ha dado la vida, Él se ha preocupado también por darnos todo lo que necesitamos para vivir. No es que nos haya creado y nos haya soplado aliento de vida y ya, arréglatelas como puedas. No, Él también se ha preocupado por todo lo que necesitamos para vivir. De ahí que no tiene sentido el entrar en estos cuadros de ansiedad acerca de las cosas que necesitamos. Miren, mis hermanos, si tenemos un Padre que ya ha hecho provisión para todo lo que necesitamos, entonces, ¿cuál es la razón de que entremos en un estado de desesperación? Es que a veces me dirá, pastor, es que veo que se está acabando. Mire, le dije la semana pasada, suelte su puñado de harina y déjele al Señor lo demás. Que no va a faltar harina en su vasija ni aceite en su depósito. Y ya lo prometió el Señor. Esa es la preocupación de nuestro Padre. Ya nos ha suplementado anticipadamente para todo ello. Créale al Señor. Ahora, claro que tenemos que trabajar. Por supuesto que tenemos que trabajar. Ganar dinero y guardar dinero para el futuro. Eso está bien. Dios dice que no nos dice no hagan eso. No, está bien. Pero mi confianza no está ni siquiera en lo que estoy ahorrando. No, mi confianza está puesta en el dador. No está en las cosas que Él me da, está en la fuente de donde viene, es el Señor. Pero lo que no debemos hacer, está diciendo el Señor, es entrar en cuadros de angustia pensando que de repente no vayamos a tener lo suficiente para mantenernos mañana, pasado, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, que no voy a tener. Eso es traer la preocupación ahora. Es interesante lo que al final del verso 34 dijo el Señor. Basta cada día su propio mal, ¿no? O sea, no te afanes por el mañana porque el día de mañana tendrá su propio afán. ¿Sabes lo que significa eso? Que nosotros nos preocupemos anticipadamente y eso desata ansiedad desmedida. Porque tienes que preocuparte por el día de mañana. Eso es como traer el problema de dentro de 2 días que podrías tener, traerlo y sumarlo al que ya tienes en la actualidad. Y si no voy a tener para eso, ¿pero por qué te preocupas por eso? Si el Padre ya proveyó y tienes para hoy y has hecho los ahorros debidamente, por supuesto, y tienes una provisión, o sea, tú sigue trabajando y sigue confiando que la vasija de la harina va a seguir siendo llenada por el Señor. Tienes que confiar en eso. Jesús no dice, ¿se han dado cuenta cómo lo va a hacer? Sino que Él dice en el verso 32, dice, el Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? Alimento, vestido, abrigo, todas esas necesidades. Eso significa que Él va a proveer. Eso, mis hermanos, es un hecho. Eso ya es un hecho, es una decisión que el Padre ya tomó por sus hijos.
Entonces agrega el Señor, en ese argumento que está dando razones para obedecerle, a no afanarnos, versículo 26, agrega el Señor, mirad las aves del cielo. Al final del verso 28 dice, considerad a los lirios del campo. No, sí, está invitando a sus discípulos a mirar, voy a decir esto, dos ilustraciones de la naturaleza. Jesús está utilizando acá un doble argumento. Empieza por llamar la atención de sus discípulos a hechos cotidianos de la vida. Empieza por el lado, el verso 26, con la contemplación de las aves. Y luego sigue en el versículo 28 con la contemplación de las flores. Versículo 26, contemplación de las aves, nos enseña, nos está mostrando que siempre las aves tienen comida. Siempre tienen comida, curiosamente. Hay una diferencia, mis hermanos, entre la forma de sostenerse de los pájaros o de las aves y del hombre. A las aves, alguien les proporciona la comida. Mientras que a nosotros los hombres nos hallamos envueltos en cierto proceso para obtener nuestra comida. Primero tiene que sembrar, luego tiene que recoger los frutos, tiene que almacenar la cosecha para que pueda echar mano de ella cuando la necesite. Todo eso pertenece al mandato de Dios después de la caída, ¿recuerdas? El hombre tenía que ganarse el fruto con el sudor de su frente, entonces tenía que trabajar, tenía que hacer cosas que no hacía antes del pecado, porque Dios le había provisto de todo. Su trabajo era diferente. Ahora, pero eso, por eso el mandato de no afanarse que está tratando acá el Señor Jesucristo no puede significar que tengamos que esperar que el pan llegue milagrosamente cada mañana. No, sin embargo, el cristiano no debe preocuparse por estas cosas, sino debe depender de Dios y confiar que Él es el que da la semilla. Él hace crecer la semilla, tiene que confiar y creer que Dios va a hacer eso. Porque hay una providencia de Dios en estos aspectos que nosotros no podemos controlar. Usted y yo podemos sembrar la semilla, pero nosotros no controlamos el desarrollo de esa semilla. Hay algo milagroso, providencial que tiene que ocurrir debajo de la tierra y que solamente Dios lo puede hacer. Ya que nosotros no podemos hacer crecer la semilla, debemos entonces confiar que Dios la va a hacer crecer. Entonces, de la misma manera está diciendo Jesús que las aves confían. Bueno, esta es una expresión, ¿no? Es un decir, ya que las aves instintivamente saben que su Creador les va a dar su alimento. En esa misma medida dice, nosotros que tenemos conciencia y que sí sabemos que tenemos vida eterna, a diferencia de los animales, debemos tener esa confianza, ¿no? Las aves instintivamente esperan en su Creador. Eso es sorprendente. Una mañana muy temprano salía a la bodega y estaba yendo por una de las calles aledañas a donde nosotros vivimos, donde hay varios árboles y matorrales. Y de pronto en mitad de la acera, vi esta pequeña avecilla así negra absolutamente. No sé si son guardacaballos, como les llaman, pero muy parecida a los guardacaballos. Es negra, brillante, ¿no? El ave. Y estaba parada en mitad de la acera con un pedazo de pan en su pico. Eso fue, lo que le estoy contando fue en el primer mes de la cuarentena, ¿no? Donde las preocupaciones indefectiblemente, creo que a todos nos ganaron en la mente y nos empezamos a dar cuenta del problema. Esto no va a durar solamente un mes, esta cuarentena tiene para más, y empezaron a surgir todos los problemas de recortes de trabajo, despidos, y uno va pensando en el sustento de la familia y cómo voy a sostener a mi familia, y también eso generó preocupaciones en mi propio corazón. Entonces estaba pensando en todo ello mientras caminaba y de pronto, ahí en la vereda, como les digo, ahí estaba esta pequeña ave con un pedazo de pan en el pico. Y ni se inmutó. Yo seguía avanzando despacio, mirándola, y simplemente volteó, me miró con su pedazo de pan en el pico y yo entendí la lección. Este era un maestro que Dios había enviado, creo yo, esa mañana para traer tranquilidad a mi corazón.
Y yo recordé este texto. Entonces, es como, no digo que voy a escuchar una voz audible y se abrieron los cielos. No, el Espíritu Santo internamente me recordó, ¿no? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Si yo soy capaz de darle un pedazo de pan a esa ave para su sustento y ella no se está preocupando ni por la pandemia, no está preocupada por los ahorros que si le van a alcanzar o no, no está preocupada si va a perder su trabajo, no tiene ninguna preocupación. Yo le estoy dando su alimento y eso trajo paz a mi corazón. No trajo paz a mi corazón verla, me trajo paz el volver a recordar estos versículos, ¿no? Sí, dije, Señor, tú ya te preocupaste por esto, no debo afanarme. Puede que haya preocupación, sí. Puede que haya un tiempo de ansiedad. Y el Señor me decía, está bien, eso está bien, pero no que entres en un estado de descontrol. ¿Correcto? Dependencia de Dios, mis hermanos. Ahora, mire, si nuestro Padre Celestial cuida de las aves de una manera providencial, porque es una manera providencial, ¿cuánto mayor tiene que ser necesariamente su cuidado sobre nosotros que somos sus hijos? Piensen en eso, por favor. Si pensáramos así, desaparecerían, le aseguro, las ansiedades y las preocupaciones, aquellas que descontrolan, aquellas que nos perturban. Pero fíjese cómo va el Señor, va de un lado a otro, la contemplación de los lirios, ¿no? En el versículo 28, como le decía, y está hablando el Señor con relación a tu cuerpo, ok, tienes que considerar el hecho también de la naturaleza. Mira los lirios del campo. Cuando estuvimos con mi esposa por tierras de Israel, vimos, porque hay en el norte de Israel, hablo del área de Galilea, hay ciertos lirios de un rojo intenso, muy bonitos, y amarillos también. Y realmente son bellos. Los judíos tenían un respeto tremendo hacia Salomón. Miren cómo Jesús empalma cuando hace esta pregunta, ni Salomón se vestía como estos lirios. Ahora, entiende esto porque ese es el punto que quería enseñar el Señor Jesucristo. Si esas hierbas del campo, esas flores del campo, que tienen una vida pasajera, efímera, porque luego estos lirios con sus tallos, todo, eran cortados y eran dejados secar para ser usados como combustible en el horno para los panes, para los hornos rústicos, para hacer el pan allí en el tiempo de Jesús. Entonces Jesús les llama la atención, le dice, si tienen una belleza, y esa belleza es efímera, esa vida es efímera, pero igual Dios les ha concedido una belleza tremenda, las ha vestido de esa belleza, ¿no? Entonces, dice el Señor, entonces piensen en esto, ¿qué no hará con nosotros, nuestro Padre Celestial, en virtud a la obra de Cristo, que somos eternos? No somos efímeros como esas flores, somos eternos. ¿Cuánto más hará por nosotros? ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está el mandato del Señor, no os afanéis, no os afanéis. Entonces, entendemos ya que hay una diferencia entre una ansiedad normal que podemos tener y un estado de afán, el merimna, ¿no? Que nos descontrola, nos turba la mente. Pero ¿dónde está la raíz del problema en el hecho de afanarse? Para Jesús, les quiere hacer conscientes a sus discípulos por qué razón el pueblo escogido de Dios vivían afanados y ansiosos por estas necesidades básicas, sabiendo que Dios era su Padre y que no habían podido ser buenos observadores de maestros tan grandes como la naturaleza, ¿no? Las aves, las flores, que les estaban dando grandes lecciones de confianza y de dependencia del Creador. ¿Cuál era la razón por la cual ellos no podían deducir esto y podían confiar en el cuidado de Dios, ¿no? Como Él tiene cuidado de sus criaturas, ¿por qué no va a tener cuidado más de sus hijos, ¿no? Ahora, la razón la expresa claramente el Señor en el versículo 30, ¿no? Dice, cuando termina de describir el ejemplo de las flores, dice, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí entra a tallar la raíz del problema. Hombres de poca fe. ¿Qué significa hombres de poca fe aquí en el contexto? Fijémonos que no dice Jesús que no tengan fe, no está diciendo que están en fe cero, no, sino que tienen poca fe, ¿no? Por tanto, la preocupación del Señor Jesucristo no es la ausencia de fe, sino que tengan fe no completa, no madura.
Eso está diciendo el Señor. Eso viene a demostrar una vez más que el Sermón del Monte estaba dirigido a los discípulos, ¿no? Porque está hablando de fe madura a los discípulos. Los gentiles, los no creyentes, los no discípulos de Cristo, no tienen esta fe. Ahora, mientras los gentiles buscan afanosamente estas cosas, le dice el Señor Jesucristo, pero Dios conoce la necesidad de sus hijos y sus hijos deben confiar en que el Padre les va a proveer, dice el Señor. No, ahí debe estar nuestra confianza. Podríamos decir que se trata de creyentes que solamente han llegado a un punto de su fe por salvación o fe salvadora como la conocemos, pero que no han avanzado en su vida cristiana, entonces no han desarrollado fe. No han desarrollado fe. Y Jesús está dando cuenta de eso, que no han desarrollado fe. Y la prueba está en que... ¿dónde está la prueba que no han desarrollado fe? En que están preocupados, en que están afanados. Por eso Jesús le dice, no se afanen. Pero ese afán muestra que no han desarrollado fe. Nuestros afanes desmedidos muestran, mis hermanos, que no hemos desarrollado una fe, que no hemos madurado. El objetivo ha de ser siempre una fe mayor en la vida del creyente y no quedarnos estancados en la fe que nos llevó a la salvación del alma nada más, sino que la verdadera fe abarca toda la vida del ser humano, toda la vida del Hijo de Dios por completo. Entonces, y si abarca todo, debe madurar para enfrentar las diversas situaciones que tenemos que enfrentar. En contraste con la acusación de poca fe que Jesús señala a los discípulos, pero también les muestra el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Dice el versículo 33, ¿no? Dice el versículo 32 y 33, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, ahí está, ¿no? La solución, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta frase ha sido lamentablemente, erradamente diría yo, aplicada solamente a la salvación de los pecadores. Cuando se trata de algo mucho más amplio, otra vez insisto, estaba hablando ya a creyentes, a discípulos ya convertidos al Señor, entonces esto tiene un contexto, una connotación mucho más profunda y mucho más amplia que solamente referirse a la salvación. En este contexto quiere decir que en lugar de afanarse por las cosas materiales, el cristiano debe tener un orden de valores adecuado, donde por encima de todo hay que buscar las cosas celestiales. Ese es el correcto, la tabla de valores. Por encima de todo hay que buscar el valor supremo, ¿no? Las cosas del cielo, los negocios del Padre, la voluntad del Señor. No les está diciendo a sus oyentes el Señor cómo hacerse cristianos. Por eso digo, está hablando ya a gente convertida, ¿no? Les está ordenando. Mas buscar es una orden que está dando el Señor, es un mandato que está dando el Señor. No, otra vez, no es una posibilidad, es un mandato. Busca el reino de Dios y su justicia primero. Eso significa que su comportamiento debe ser totalmente distinto a las de las demás personas. En función al versículo anterior, verso 32. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes no lo son. No pueden comportarse de esa manera, hermanos. No podemos comportarnos como el mundo. Si todos los demás están ansiosos por muchas cosas, volvamos a tomar paz y tranquilidad en la presencia de nuestro Padre Celestial y saber que Él es Padre de misericordia, Padre de consolación, pero también es Jehová Jireh, es un Padre proveedor. No olvide eso. Y recupere su paz delante de Él y confíe, así como cuida las aves. ¿No es cierto? No, porque yo me ponía a preguntar de dónde salió el pedazo de pan que esta ave tenía en el pico. Dios se la proveyó a través de otra persona, obviamente. No voy a poner a pensar de las formas, se le cayó un pedazo, estaba comiendo y se le cayó. No hay nada casual. Dios permitió todo eso para que esta ave venga y coma. ¿Cuánto más puede hacer Dios por ti y por tu familia? Ya estamos aquí conectados no solo con el deseo de Dios, sino con el mandato de Dios, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo que necesites va a ser añadido. La conclusión de Jesús en este tema, en el versículo 34, es la siguiente. La conclusión del tema sobre el afán, Jesús dice, así que no os afanéis. Insiste en el mandato, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Este es el mandato final de parte del Señor.
no os afanéis. Entonces, ¿por qué, si ahí está el mandato claro, por qué desbordamos el límite de nuestras preocupaciones? ¿Por qué pasamos la línea sabiendo que Dios dice, no hagas esto, no caigas en el merimna, en el descontrol? ¿Por qué desbordamos el límite de nuestras preocupaciones? ¿Sabe? Regreso a lo que decía el Señor Jesucristo al mencionar que es por falta de fe. Y eso es por falta de madurez en la fe. Ahora, anote esto con cuidado, ¿no? Que nosotros, ¿qué podríamos estar perdiendo en todo caso por falta de esa madurez de fe? ¿Qué podríamos estar perdiendo, mis hermanos? Usted recuerda, Naamán, la semana pasada estamos viendo este general sirio que casi pierde la bendición de parte del Señor de ser limpiado de su lepra por no creerle al Señor. El Señor le dijo, mira, anda, lávate, zambúllete 7 veces y vas a ser limpio. Se enojó, el orgullo lo ganó. Entonces, casi por no creer a la palabra del Señor, casi pierde la bendición. ¿Qué podríamos estar perdiendo nosotros, mis hermanos, por inmadurez, por no desarrollo de fe? Capte esto, que es muy importante. ¿Qué podemos estar perdiendo? Déjeme darle algunos ejemplos rápidamente, ejemplos bíblicos, para que vea y sopese usted qué podemos estar perdiendo nosotros por no madurar en la fe. Cuando pensamos en el génesis de la ansiedad, ¿dónde empezó todo esto? Tendríamos que ir hasta Génesis capítulo 3, en realidad. Y déjenme partir con ese ejemplo rápidamente, ¿no? Cuando aparece en la historia de la humanidad, cuando aparece por primera vez el miedo en el corazón del ser humano. Génesis capítulo 3, justo después de que Adán y Eva han decidido independizarse de Dios. Versículo 10 del capítulo 10 de Génesis dice que cuando después de pecar, Dios llama a Adán y trata de ocultarse, pero no puede hacerlo, se presenta y dice, oí tu voz, le dice al Señor en el huerto, y tuve miedo. ¿Cuándo sintió eso Adán? Nunca había sentido eso. Tuve miedo y me escondí. Resultado. Pero antes del miedo, porque ese es ya el resultado nada más en el accionar de Adán y Eva, lo que observamos es un estado de ansiedad existencial provocado por Satanás. Si usted va al versículo 4 y 6 del capítulo 3, dice, la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de este fruto serán abiertos tus ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, dice, para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Ya empezó a sentir ansiedad. Para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto por ansiosa y comió y dio también a su marido, que había entrado también en el mismo cuadro de ansiedad, el cual comió y junto con ella quebraron la comunión con el Señor en esa desobediencia. Le explico rápido. La ansiedad existencial se trata de una reacción de desconfianza ante el futuro. ¿Se da cuenta lo que hizo la serpiente? Lo convenció de no confiar en el Señor, en otras palabras. Hermanos míos, no vaya usted a estar pasando por un estado de ansiedad existencial. Es una reacción de desconfianza ante el futuro. Desconfiamos ante el futuro cuando no creemos que mi Padre Celestial, que vela por mí en este presente y va a velar por mí en el futuro, no lo va a hacer. Entonces yo tengo que tomar este asunto en mis manos. Eso es desconfiar en el Señor. No se afane. Merimna, cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Antes de la caída, cuando el hombre vivía en relación armónica y cercana con el Creador, no existía la noción de ansiedad. No. Esta aparece de pronto con el pecado, cuando el pecado aleja al ser humano de Dios. Por esa razón, una respuesta adecuada al problema de la ansiedad implica la restauración de la relación personal con el Dios Creador, fuente de toda seguridad, porque no olvide, en el Señor está la fortaleza de los siglos, dice el profeta Isaías. En el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahí está nuestra fortaleza, mis hermanos. Quizás su estado de desconfianza es porque algo no está bien en su relación con el Señor. Restáurela lo más antes posible. Restaure su relación personal con el Señor y deje de desconfiar en este Padre provisor. En este caso, Adán y Eva, ¿qué perdieron? Perdieron la bendición de seguir disfrutando de la presencia del Señor, de la provisión ahí en el huerto. De allí salió directo a ganarse el pan con el sudor de su frente y nunca más regresaron por haber decrecido en su fe. Ya usted dirá, pero ellos eran perfectos en fe. ¿Qué tenían? ¿Desarrollar fe cuando ya es perfecta?
No, lo que ellos tenían es que mantener esa fe perfecta. No la mantuvieron, decreció, fue para atrás, la hicieron decrecer. Y por eso es que tomaron esa decisión errada, ¿no? Perdiendo la bendición de parte del Señor. Segundo ejemplo, usted encuentra en Génesis nuevamente, capítulo 25, versículo 27 hacia adelante. Usted también conoce la famosa historia de Jacob y Esaú, estos dos hermanos, hijos de Isaac. Vemos que el Señor, en su soberanía, determinó que Esaú fuera el mayor, es decir, el primogénito. Y el primogénito tenía doble bendición. Doble bendición. Esaú estaba en esa posición de recibir esa doble bendición, pero vemos en el relato bíblico de Génesis 25 que él cambió esa bendición por un plato de lentejas. Usted conoce la historia. No le dio valor a aquello que recibió de parte de Dios. ¿Por qué? Por falta de fe. No le creyó a Dios que podía bendecirlo mucho más si él permanecía fiel a esa primera bendición. Despreció esa primera bendición. Escúcheme, por favor, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado. No valoramos el empleo que Dios nos ha dado, el matrimonio que nos ha dado, el ser hechos hijos de Dios, no lo valoramos, la casa que el Señor nos ha dado, la iglesia que nos ha dado, el país que nos ha dado, las pruebas que nos ha dado, no la valoramos. Esaú despreció lo que Dios le dio por un plato de lentejas, así como Judas prefirió 30 miserables monedas de plata a la bendición de seguir siendo un discípulo de Cristo. ¿Entiende usted, mi hermano, mi hermana, entiende o sabe el valor de ser un hijo de Dios y de habitar bajo sus alas? ¿Comprende la tremenda bendición que significa esto? No vaya a ser que la ansiedad le esté haciendo perder esta bendición y por eso se está quejando de todo. Y está cambiando esta gloria de Dios por un miserable plato de lentejas que lo va a sustentar por 1 o 2 días y no más. Tercer ejemplo, en Números capítulo 13, este es otro caso en las Escrituras. Usted recuerda cuando Moisés envía a esos 12 espías que fueron a Canaán para ver la tierra prometida. El propósito del Señor era mostrarles anticipadamente todo aquello que tenía preparado para ellos. En vez de ver cómo Dios estaba viendo la tierra prometida, estos 12 regresaron y solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, dieron un correcto informe, pero los demás, ¿qué hicieron? Este es el punto, mis hermanos. Empezaron a hablar mal de la bendición de Dios. Comenzaron a decir que la tierra del Señor les iba a dar no era el lugar, que ese lugar estaba lleno de gigantes y que ciertamente nunca los iban a poder vencer. De esta manera hablaron mal y despreciaron la bendición de Dios. Las consecuencias de todo ello fue que toda esa generación, usted sabe, a excepción de Josué y Caleb, no entraron a la tierra prometida. Ellos murieron en el desierto y no pudieron disfrutar de esa bendición que el Señor les tenía reservadas. ¿Por qué? Por hablar mal de la bendición del Señor. Todos los que me están escuchando en este momento viven bajo un techo, ¿correcto? Espero, la mayoría viven bajo un techo. Pero no es mío, pastor, es alquilado, no importa, pero vives bajo un techo. Esa es una gran bendición de Dios. Hay miles que no tienen un lugar donde vivir. Sin embargo, puede ser que usted se queje del lugar que Dios le ha dado, sea como fuere. Puede que se esté quejando en estos tiempos. Y esa es una señal de estancamiento de fe, no es señal de fe madura. La fe madura agradece, solo agradece. La fe madura solamente agradece a Dios. Otros quizás se quejen de los padres que tienen, otros quizás se quejen del matrimonio que tienen, otros quizás se quejen de los vecinos que tienen, otros quizás se quejen del trabajo que Dios les ha dado, etcétera, etcétera. Mis hermanos, no hablemos mal de las bendiciones de Dios. Esa es señal de fe inmadura, no lo olvide. No lo olvide. Por último, un cuarto ejemplo para que entienda bien esto. En 2 de Reyes capítulo 20, este es un tremendo ejemplo que nos muestra las Escrituras. Capítulo 20, hallamos la historia de uno de los reyes, uno de los tremendos reyes que tuvo Israel, el rey Ezequías. 2 de Reyes capítulo 20, ¿no? Y está la misma historia, está en 2 de Crónicas capítulo 32 con mayores detalles también, si usted la quiere leer junta, ¿no? No se dice la causa por la cual este rey enfermó, porque si usted lee el versículo 1, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El rey Ezequías cayó enfermo de muerte. No dice la causa, no dice la causa, simplemente dice que cayó enfermo. Ahora,
en estos tiempos, este rey tenía como 39 años, según los registros de los historiadores y del relato bíblico, unos 39 años, joven, ¿no? ¿Qué tipo de rey fue? Fue un buen rey. Un rey que empezó dependiendo de Dios. Si usted retrocede un par de capítulos, capítulo 18, donde empieza la historia de este rey, dice el versículo 5 específicamente que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo como él entre todos los reyes de Judá, ¿no? Un gran rey. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, dice, su confianza. Y luego agrega en el versículo 6 al final que guardó los mandamientos que Jehová prescribía a Moisés, guardó todos los mandamientos. Eso nos muestra que Ezequías, este rey, se dedicó diligentemente a desarrollar, a través de su escucharle a Dios y su obediencia, empezó a desarrollar fe, su fe fue creciendo. Pero de pronto, cuando él tiene que enfrentar una de las decisiones más fuertes en su vida, regreso al capítulo 20, versículo 1, viene a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dice, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Cuando enfrenta una decisión de Dios en cuanto al término de su vida, su fe tiene un cortocircuito. La fe del rey tiene un cortocircuito. Cuando ya había reinado 14 años, porque hasta aquí ya el relato de 2 Reyes 21, ya estaba 14 años reinando, cuando recibe esta noticia de que va a morir. Ahora, mire, Dios fue muy bueno al preanunciarle que iba a morir, que ordene su casa porque iba a morir. No siempre Dios hace eso, ¿no? Este fue un privilegio, una gracia de parte de Dios, por lo buen rey que fue, evidentemente. Entonces, ¿qué tuvo que hacer este rey en ese instante? Debió seguir ejerciendo fe. Por favor, capte esto. Debió seguir ejerciendo fe, debió seguir creciendo en fe. Pero esa noticia lo quebró. Como decía, un cortocircuito en su mente, y empezó a suplicarle a Dios una nueva oportunidad. Dame un poco más de tiempo, Señor. Aquí en este momento creo yo que se resquebrajó la fe de este rey. En lugar de creerle a Dios y darse cuenta que, ahora, esto es muy importante que lo capten, mis hermanos. En vez de creerle a Dios con esta noticia mala, pastor, bueno, para nosotros mala, pero en la economía de Dios, en las decisiones de Dios, en los propósitos de Dios, no es noticia mala. Él sabe por qué hace las cosas. En lugar de creerle a Dios el rey Ezequías y darse cuenta, Ezequías, que si Dios había decidido que era la hora de partir, Dios tenía sus razones. Y que Dios sabía lo que era mejor para Ezequías, eso debió haber estado claro en su corazón. Debió darse cuenta que Dios estaba tomando la mejor decisión para Ezequías y que aún la muerte era el instrumento de Dios para cumplir parte de sus planes. Y que aún la muerte puede resultar en bendición para nuestras vidas. Eso debió haberlo creído el rey Ezequías. Usted me dirá, pastor, ¿aún la muerte puede resultar en bendición para nuestras vidas? Sí, mire la cruz. Una vez más, voltee sus ojos a mirar la cruz de Cristo. Basta que usted mire la cruz y verá usted ahí la muerte de Jesús, una muerte que trajo una inmensa bendición para toda la humanidad, ¿sí o no? Hermanos, escucha, hermanos, cuando Dios borra sobre una hoja, es que va a escribir cosas mejores. No lo olvides, no lo olvides. Pero Ezequías, el rey, no entendió a Dios. Lloró, clamó por una oportunidad, Dios se la dio. Escucha, Dios le concedió esto no porque cambiara de opinión por las lágrimas de Ezequías y Dios fue conmovido por sus lágrimas. No fue esa la razón, sino que Dios dijo, esto es lo que tú quieres, mira, o sea, no estás confiando en mis decisiones, muy bien, entonces voy a demostrarte, Ezequías, lo que en realidad hay en el fondo de tu ser. Tú te crees un rey muy bueno y me estás sacando como justificación que has hecho las cosas correctamente. Estaba casi en el mismo plano, ¿se acuerdan? De Job, que al final se da cuenta que el loco de mi corazón, dijo Job, ¿no? De estar diciendo que yo era un hombre justo y que yo siempre hice bien las cosas, cuando no lo era, al final nadie lo es. No hay bueno ni uno solo sobre esta tierra, ¿no? Entonces estaba en ese punto Ezequías. Entonces Dios le permite un tiempo más de vida para mostrarle lo que había realmente en su corazón, el tipo de persona que era, y que es corroborado en las Escrituras, ¿no? En Segunda de Crónicas, si yo
Ya no en Segunda de Reyes, sino en Segunda de Crónicas, que está la historia paralela, versículo 25 del capítulo 32. Segunda de Crónicas 32, 25. Dice, mas Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho, es decir, este tiempo de vida que le dio el Señor, sino que se enalteció en su corazón. Dios le dijo, está bien, tienes 15 años más. En vez de ser agradecido, se enalteció, dice su corazón. Los siguientes 15 años, voy a resumir, usted puede leerlo con tranquilidad. Los siguientes 15 años fueron tranquilos, sí, pero de malas decisiones de este rey. Convino que se fuera antes. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Dios sabía las malas decisiones que iba a tomar. Le quiso ahorrar todo eso. Pero Ezequías quiso. Y le demostró lo que había en su corazón. Termino, mis hermanos, porque así como Adán y Eva perdieron su bendición de permanecer en la presencia de Dios y escogieron mejor escuchar, oír a Satanás, así como Esaú perdió la bendición de su primogenitura por un miserable plato de lentejas, así como todo el pueblo de Israel perdió su bendición de entrar a tierra prometida por creer a sus espías y hablar mal de la bendición de Dios, así también el rey Ezequías perdió la bendición de terminar su vida y un reinado de manera íntegra y recibir la mayor bendición delante de la presencia del Señor. Prefirió unos 15 años más aquí en la tierra. Y fueron los peores de su vida. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses? Permítame 2 versículos para terminar. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Por qué le estoy leyendo este versículo? Solo para hacerle recordar que no olvidemos que la fe debe y puede seguir creciendo. Es nuestra responsabilidad. Si no lo hacemos así, estaremos perdiendo probablemente las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, no lo olvide. Y solamente por fe nos apropiamos de las bendiciones de Dios. Por eso es tan importante oír cuidadosamente la palabra del Señor, porque la fe crece por el oír la palabra y creerla y obedecerla, obviamente, ¿no? Por eso es tan importante oír la palabra del Señor. Y termino con este proverbio. Capítulo 8 del libro de Proverbios, versículo 32, para que usted vea y entienda los riesgos de no saber oír bien al Señor. Proverbios 8, 32, hacia adelante, dice así Salomón, ahora pues, hijos, oídme. Dios está hablando a través del escrito de Salomón. Hijos, oídme, ahí está la palabra clave, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos, verso 33. Atended al consejo, es otra vez oíd, atended al consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Verso 34, bienaventurado el hombre o la mujer que me escucha, otra vez está hablando del oír, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Verso 35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Verso 36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Y por qué pasa eso? Por no oírla, Señor. Oremos ahí, por favor. Abra su corazón ahí y dígale al Señor conmigo, Padre, Padre, Padre mío, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Una vez más por tu palabra que trae dirección a nuestras vidas, claridad a nuestras mentes. Señor, perdónanos todos nuestros cuadros desmedidos de afán, sobre todo aquellos momentos de ansiedad que nos han llevado al descontrol, y el descontrol nos ha llevado probablemente a tomar medidas incorrectas que luego hemos lamentado. Padre, sé que tú estás operando por tu Espíritu sobre la mente de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en estos instantes, y los estás llevando a pedirte perdón por diferentes situaciones que sus estados de ansiedad los han llevado peligrosamente a cruzar la línea demarcatoria y han caído en el afán, violando tu mandato, desoyendo tu mandato, a que no debemos afanarnos. Quizá alguno de nuestros hermanos ha caído desmedidamente en este afán, por temor, por miedo, creyendo que tú no vas a proveer para sus necesidades. Perdona, limpia y olvida esos pecados, Señor.
Y Señor, que estén volviendo, al pedirte perdón correctamente, estén volviendo sus corazones a ser llenos de tu paz. Y al ser llenos de tu paz, traigas la convicción por tu Espíritu Santo y por tu palabra que tú no eres un Padre despreocupado, que tú estás velando por cada uno de nosotros. Si puedes y eres capaz de dar su comida a una simple ave, ¿cuánto más no nos vas a dar lo que necesitamos nosotros, Señor? Gracias, Padre, por estas grandes lecciones de la naturaleza. Gracias, Señor, por ser tú tan claro y tan específico que no debemos caer en estos cuadros de afán. Y especificaste tu mandato y nos has explicado en esta mañana tu mandato. Así que, Señor, pidiéndote perdón correctamente, volvemos a suplicarte que nos permitas entrar confiadamente al trono de la gracia y volver a ser llenos de tu paz. Volver a ser llenos de tu paz, sabiendo que todo sigue en el control de tus manos y que cada provisión nuestra la harás llegar en el momento preciso. Ayúdanos a todos nosotros a comprender las lecciones que anticipan esas provisiones incluso, Señor, porque de diferentes formas nos hablas, Padre, anticipadamente, para animar, consolar, orientar, guiar nuestras mentes y corazones. Gracias, Señor, una vez más. Todos aquellos que estén buscando, Padre, esta dirección la hayan hallado en esta mañana a través de tu palabra, y al recordar tu propia enseñanza, Señor, sus corazones hayan tomado nuevamente la dirección correcta, Padre, y el camino adecuado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, Dios me los siga guardando y bendiciendo a lo largo de toda esta semana. No olviden estas palabras del Señor. No se afane, confíe en el Señor. Mantenga esa confianza en el Señor a lo largo de esta semana. Yo ruego su atención a los anuncios que dentro de un instante van a apreciar por la pantalla. Antes de terminemos con este tiempo de adoración personal, ¿no? Tome unos momentos ahí, cierre sus ojos y déjese ministrar por la siguiente adoración. Así sea, Señor, que tu reino sea establecido.